¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Vamos a estar conversando en esta nueva emisión acerca de la cultura de derechos fundamentales y sobre algún balance también que podemos hacer en la temática de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la protección de los mismos, tanto en vía jurisdiccional como en vía no jurisdiccional. Para ello nos acompaña de nueva cuenta una invitada de lujo, una experta en la materia, la maestra María Eugenia Campos Zavala, quien además de contar con una amplísima trayectoria teórica y práctica en el tópico que nos ocupa, es una distinguida profesora universitaria a nivel licenciatura y posgrado. Maestra, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias, doctora. Encantada de estar aquí. Gracias a usted, maestra. Y si le parece, abriendo la conversación, en un programa anterior mencionábamos algunos retos, algunos desafíos que tiene el Estado mexicano en torno a la construcción de una cultura de derechos. Muchos de estos retos están compartidos, por ejemplo, con la región latinoamericana, con la que a final de cuentas nos unen áreas de oportunidad, nos unen elementos deficitarios, pero también extraordinarias posibilidades, maestra. Usted nos la comentaba muy bien en una de esas secciones, en torno a la manera en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido verdaderamente en el órgano, digamos, en donde podemos entender, interpretar y tener un amplio alcance en la cuestión de los derechos humanos en la región. Y no nada más se limita al tema de la sentencia, sino que también, por ejemplo, en estos días se ha celebrado un foro, por ejemplo, con una de las emergencias que nos aquejan el día de hoy como humanidad, que es el cambio climático. Entonces, el espacio de la Corte va mucho más allá, de la misma manera que lo ha hecho con la generalidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A la luz de esto, maestra, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cuál es su balance sobre algunos de los retos actuales de este tipo de derechos, que es, digamos, donde se materializa el modus vivendi de la población, en el alimento, en la educación, en la salud, no digamos el tema de la pandemia? ¿Cómo podemos hacer que este tipo de derechos se aterricen de una manera más efectiva en la realidad social, maestra? No, muy interesante este tema, porque lo dice usted bien, doctor, no digamos ya la pandemia, ¿no? Sino las personas que han muerto de calor. Claro. Sí, las personas que han muerto de calor en estas últimas fechas en nuestro país. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa? Las personas que no tienen agua para beber. Y aquí de manera coloquial voy a decir, afuera de casa siempre hay agua para los perritos que pasen, y he visto personas bebiendo de esa agua. Entonces uno dice, vivo en un estado de derecho donde hay personas que beben el agua de los perros porque tienen sed. Es para llorar, doctor. Claro. Entonces, ¿qué pasa con estos derechos que nos duelen tanto con los derechos sociales? Bueno, pues los derechos sociales parten de esta idea de la Revolución Francesa de la igualdad. Y de ahí se trata de homologarnos. Le pedimos un high politics, un hacer duro al Estado para poder homologar a la población en la posibilidad del disfrute de los derechos humanos. Lo cual también parte de un miedo a que esto sea una falacia, porque la igualdad en realidad, ¿a quién nos queremos igualar? No es que seamos iguales entre nosotros, es que siempre va a haber un modelo de a quién nos queremos igualar. Y entonces resulta que tenemos un modelo patriarcal, un modelo en donde tenemos familiarizado lo social, ¿sí? En un modelo donde cae esta carga del bienestar social en el bienestar familiar. Y entonces hasta la salud está vinculada con la familia. Y uno nada más hay que enfermarse, ir a un hospital público y ver que tienes que tener quien te cuide, porque no hay personal de enfermería suficiente que te cuide y te lo pidan como requisito, que te acompañe alguien. Entonces, este modelo social lo tenemos que trabajar desde la perspectiva de derechos humanos, que va a ser, y este sí va a ser la perspectiva de la igualdad, que va a ser desfamiliarizar lo social, despatriarquizar, si la palabra existe, dejar del patriarcado las estructuras de poder.
Porque si bien es cierto que cada vez más mujeres accedemos a puestos de toma de decisiones, también es cierto que esas mujeres adquieren estándares patriarcales y van reproduciendo eso de lo que se quejaban o nos quejábamos. Entonces, esta concepción social nos obliga a dar un giro en el entendimiento de realmente qué es la igualdad. Y realmente es cierta o no es cierta la igualdad. Dicen que la igualdad es como la verdad, ¿no? Y aquí voy con esta construcción también de otros derechos, el derecho a la verdad, el derecho a decir cómo estás verdaderamente. Luego dicen que la verdad no es real, que la verdad es como un espejo que se cayó y que cada quien observa un pedacito de ese espejo. Entonces yo pienso que la verdad y la igualdad pues son esos pedacitos de espejo y es muy difícil trabajar al respecto si no hay una voluntad política. ¿Cómo podemos tener esa voluntad política? Creando la conciencia de comunidad y la conciencia de sociedad hacia donde queremos partir. Y esto lo tenemos que hacer de abajo para arriba, porque si lo hacemos de arriba para abajo, claro, el poder público nos va a instituir cuál quiere que sean nuestros recuerdos, cuál quiere que sea nuestra memoria y cuál quiere que sean nuestras luchas. De hecho, cuál quiere que sea nuestro entendimiento por la democracia, tan grave así. Y en el siglo pasado tuvimos estas luchas contra los nacionalismos y ahora los podemos tener contra absolutismos iluminados. ¿Cuáles son estos absolutismos iluminados? Los que de arriba para abajo del poder, supuestamente que viene de un pueblo, de ese poder democrático, se van a construir los ideales de sociedad, los ideales de historia, quiénes son tus héroes y quiénes son tus villanos en la historia de un pueblo, y los ideales de democracia. La democracia es, bueno, muchos tipos de democracia, pero tampoco la democracia la vamos a entender como la impuesta por el poder público. Entonces, sobre los derechos sociales, mucha tela de dónde cortar, porque yo diría que estamos cayendo en un mundo de locos, pudiera ser, en donde cada quien le da esa perspectiva peligrosa. Y otra vez me voy a la justicia supranacional. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal también de Luxemburgo, que pone un freno y que les enseña, y tienen una cláusula bien interesante donde los estados pueden solicitar la convencionalidad, dejan en stand-by el proceso y el Tribunal de Luxemburgo les explica, o el Tribunal de Estrasburgo en materia de derechos humanos, y nosotros, nuestro Tribunal de San José, la Corte Interamericana. Tenemos que ver cómo vamos homologando esa perspectiva de derechos sociales para que sea una realidad para todas las personas y no premios a colectivos que han hecho ruido político y que han logrado el reconocimiento, entre comillas, de sus derechos en detrimento de alguien o de otro grupo más. En muchos de estos derechos sociales, maestra, como usted bien lo apunta, desde luego que la idea prevaleciente tendría que ser la igualdad, o en algunos de los casos la equidad, como en lo que usted menciona de los derechos de las mujeres tan importantes y tan en boga, y desde luego con todo lo muchísimo que falta para que sean una realidad efectiva. Pero en otros, digamos también, no obstante la importancia de sus contenidos, pensemos el derecho a la alimentación, o usted hacía referencia ahorita también al derecho al agua, en estas épocas, en estos últimos años donde nos hemos acostumbrado a terribles periodos de estrés hídrico, de sequías en algunos territorios y de inundaciones en otro, en donde el calentamiento global, en donde desde luego la crisis climática, que también ha estudiado nuestro admirado Luigi Ferrajoli, y que es una de las propuestas centrales que él hace para combatir en su proyecto de Constitución de la Tierra. Todo esto nos lleva a pensar también cuál ha sido el papel de los poderes fácticos, o de lo que el propio Ferrajoli denomina poderes salvajes del mercado, que históricamente han quedado, digamos, aislados de una adecuada regulación constitucional. Hasta hace poco tiempo, con la figura de la eficacia de derechos entre terceros, en fin, se han hecho algunos intentos. Pero en este tema
del calentamiento global. No vayamos muy lejos. Las grandes superpotencias, empezando por Estados Unidos, desde el momento en que no ratificó el protocolo de Kioto, por ejemplo, y en donde estos temas poco le importan, como sí le importa mucho a los cabilderos de las grandes empresas transnacionales, pues lograr medidas adecuadas a sus intereses. Sí. Y esto también, usted lo refería muy bien, como en materia de derechos sociales, la desigualdad rampante es también uno de los grandes obstáculos para lograr su realización efectiva. Y lo vemos de una manera muy delineada también en países como el nuestro o en la región latinoamericana, donde la corrupción sigue siendo uno de los males endémicos de la vida pública y en donde no se permite construir esta igualdad en los hechos. ¿Qué más usted nos puede comentar e ilustrar para que nuestro auditorio tenga una idea más amplia sobre la necesidad también de lo que hablábamos en un programa anterior, de seguir construyendo una cultura de derechos? Así es, doctor, y tomo este tema de medio ambiente que usted puso sobre la mesa y platicamos entonces que tiene que ser a través de la gobernanza. Hace rato yo decía de los derechos sociales que exigían High Politics, pero ya no podemos exigir exclusivamente la postura del gobernante sobre los temas. Y usted mencionaba muy atinadamente estos poderes de facto, y entre ellos los empresarios, ¿no? Las empresas, porque son las que mueven al mundo con el dinero. Entonces, lo vemos a través de la gobernanza, y yo vería en el continente dos modelos. El modelo de los principios de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente son principios. Estos principios se hacen para que las empresas asuman un papel de garantes de derechos humanos a la par que el gobierno, pero al final de cuentas el garante último son los gobiernos, porque son los que pueden pues aceptar o destituir o multar a las empresas. Pero este modelo de las Naciones Unidas no ha sido tan efectivo en América Latina. Nosotros tenemos en el marco de CEPAL el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú propone que México es signatario y México es en realidad pues obligado a este acuerdo, un concepto que le llama el público. El público es la gente, sobre todo las comunidades, tienen una participación en la toma de decisiones sobre las empresas y el desarrollo. Y esta palabra es bien importante porque entendemos al desarrollo de manera diferente que como lo entendimos en el siglo pasado. Así es. El desarrollo ahora no tiene nada más que ver con la creación del dinero, sino que es más integral la preservación y la sostenibilidad del medio ambiente. Creo que con el convenio de Escazú nosotros podemos trabajar mucho. Los jóvenes universitarios no lo conocen, tenemos que enseñarlo porque hay un área de oportunidad muy buena. Ahora, tenemos que trabajar a través de la gobernanza, sí, y tenemos que incorporar estos poderes de facto. Tenemos que entender que la economía ya no solamente es economía verde, sino economía circular. México es el primer país que firma un acuerdo con la Unión Europea. Obviamente la Unión Europea tiene muchos acuerdos con varias partes del mundo, pero el de México es el primero que lo hace pensando en la economía circular. Entonces, vamos a ver qué tan efectivo lo podemos nosotros hacer, porque en teoría es muy bueno esta economía circular donde no termina en el desecho, sino que todo tiene que ser reutilizable, donde a lo mejor el desarrollo no va a ser meramente económico, pero que sí, tiene que ser económico, pero a la vez tiene que haber un crecimiento y no tiene que haber un detrimento en la población y en el medio ambiente. Entonces, tenemos un reto muy bonito y creo que lo tenemos que tomar y tenemos que aprender mucho de él y también otra vez preparar Poder Judicial para que pueda resolver los conflictos entre las empresas considerando los nuevos estándares medioambientales. Maestra, ahí usted en este tema muy interesante, y coincido plenamente con usted sobre la necesidad de un mayor conocimiento y divulgación del Acuerdo de Escazú. Otro de los temas que este pacto determina es el del acceso a la información en materia ambiental, que había
había sido una materia como tal en la que teníamos mucho rezago, en la que nos habíamos estancado y en donde una de las condiciones fundamentales para lograr la efectividad del derecho a un medio ambiente sano es el de acceder a la información en dicha materia. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen las empresas, desde luego, que son sujetos obligados. En esta materia, y que es importante tenerlo en perspectiva? Y por el otro lado, lo que usted apunta, y también coincido plenamente con usted, esta necesidad de ver al desarrollo en una óptica de desarrollo humano, por ejemplo, como lo menciona el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en donde el desarrollo sí desde luego implica crecimiento económico, pero de manera más importante expansión de nuestros derechos y libertades, que no todo sea, digamos, el poder del dinero, sino desde luego el poder de los derechos y de las libertades. Y es algo sobre lo que también pudiéramos estar aquí conversando por horas. Totalmente. Pero, maestra, sobre el tema de la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, ¿qué balance, qué diagnóstico hace usted de la situación en nuestro país? Sí, bueno, pues creo que ahí están las instituciones. En cuanto a la protección jurisdiccional, es muy valiosa, tiene todo mi respeto, porque así debe de ser, además, porque estamos dentro de un pacto social en el que creemos que hay un juzgador y nos sometemos a los designios de este juzgador de manera confiada. Entonces creo que tenemos que poner de nuestra parte en eso, pero sí se ven algunos riesgos en los que puede caer. Y esta famosa democratización de la elección de los titulares, de los juzgadores, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un riesgo para el control de la constitucionalidad y de la protección de los derechos. Tenemos pues que fortalecer el Poder Judicial, porque así es el sistema y así nos toca creer en este Poder Judicial, ¿no? Ellos están preparados, los juzgadores están preparados, sí tenemos que darles muchísima más formación para que no haya algunas áreas ahí donde se puedan incorporar algunos desquebrajos, pero tenemos en nuestro país las garantías de justicia constitucional. Es importante saber que en esas garantías la no destitución es una de ellas. Sí, la estabilidad laboral, el salario es otra de las garantías. Entonces, esas garantías son nuestras, no de ellos, de los gobernados. Así que creo yo que mientras mejor conocimiento de su labor jurisdiccional tengan, es mejor para nosotros la aplicación del derecho a casos concretos y de las normas de interpretación. Por otro lado, por la vía no jurisdiccional, creo yo que ahí tenemos todavía más áreas de oportunidad, porque es más abierta la designación de las personas titulares, y esas personas titulares tienen la completa y arbitraria, o no arbitraria, pero sí la completa disposición para elegir el personal con el cual quieren trabajar. Entonces, no se toma en cuenta la especialización, como en el Poder Judicial, que hay una carrera. Así es. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y algunas comisiones del país tienen la carrera, sí tienen el servicio profesional de carrera. La mayoría de las comisiones estatales no. Y las personas que llegan a la titularidad de estos órganos no jurisdiccionales autónomos, pues son políticas. Tienen la simpatía de un grupo mayoritario en el Congreso y entonces asumen una función solapadora del poder público en algunos casos, lo cual es muy riesgoso. Sin embargo, conocedora yo de lo que me toca hacer como gobernada, y insisto en la confianza que debemos de tener en las instituciones, pues yo creo que hay que fortalecerlos más, estos organismos, y entender el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla de este acceso rápido y efectivo a la justicia, hace referencia a lo jurisdiccional, pero en la sentencia de Petro Borrego contra Colombia, me parece que es del 2020, la Corte Interamericana dice que se extiende el entendimiento de la protección del 25 de la Convención a los organismos no jurisdiccionales. Dice la sentencia a los organismos que técnicamente defienden derechos humanos, aunque su función no sea jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que también, aunque la sentencia sea contra Colombia, nos obliga, tenemos que reconocer las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos como derecho que obliga. Una, porque decidimos hacerlo.
Otra, están sustentadas sus recomendaciones en tratados internacionales porque se cumplen de buena fe y el gobierno está obligado a cumplirlos, pero también por esta sentencia de la Corte Interamericana en el cual se está reconociendo la labor no jurisdiccional de la protección de derechos humanos, y creo yo que de ahí podemos o pueden las comisiones de derechos humanos tomar y hacer una gran palanca para exigir el cumplimiento de sus recomendaciones. Maestra, pues sin duda alguna todo un elenco, todo un abanico de retos, de muchísimas cosas que hacer, sí en el plano teórico, pero desde luego en la práctica, en la temática de los derechos y de nuestras libertades públicas. Usted lo menciona y lo menciona muy bien en el caso, por ejemplo, de la vía jurisdiccional, todos estos desafíos y todos estos asedios de los que ha sido objeto el Poder Judicial de la Federación, al cual coincido plenamente con usted, hay que robustecer y hay que fortalecer de cara al futuro cercano, como en general hay que fortalecer a todas las ramas del poder público. Esto que bien mencionaba Gargarella, sobre quien hablábamos en un programa anterior, la necesidad de fortalecer también esa sala de máquinas de la Constitución, porque ahí en buena medida es también donde nuestros derechos fundamentales están reconocidos, interpretados, analizados y desde luego salvaguardados. Entonces, sí, la labor del Poder Judicial, pero desde luego también del Ejecutivo, del legislador, ya lo veíamos en un programa anterior, y de todas las comisiones de derechos humanos, empezando por la nacional. Así es. Y ha sido todo un gusto, maestra, conversar con usted, esperando que de nuevo la podamos tener en futuras emisiones para seguir analizando estos temas de coyuntura en los cuales usted es una experta, y que desde luego con su amplio conocimiento el auditorio se lleva lecciones, como también lo hace su servidor. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, maestra. Ha sido un placer para mí, muchas gracias. Gracias, maestra. Y a nuestro auditorio de El Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos para estar con nosotros en una futura emisión.